Buenas tardes a todos, buenas tardes. Un día después ya de que el Mallorca haya sufrido una derrota dolorosa ante el Español en Cornellà Prat. Dolorosa porque la sensación que da es que el equipo tiró la primera parte a la basura y cuando quiso reaccionar se quedó sin tiempo. Y dolorosa porque da la impresión también de que el rival era un equipo al que le podrías haber hecho mucho daño. Pero como he dicho al principio, he dejado que pasaran 24 horas para analizar con mayor perspectiva lo que sucedió ayer en el campo del Español, y lo vamos a hacer como siempre de la mano de nuestro entrenador de cabecera, de la mano de Pep Bersolo. Así que de la mano también de Suzuki Technicars, bienvenidos, vamos allá, empezamos. Ya estamos con nuestro entrenador, ya estamos con Pep Bersolo. Pep, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Va bien? Como decía al principio, he querido dejar pasar esta semana 24 horas para que analizáramos el partido, lo dejáramos enfriar y lo viéramos desde una perspectiva ya un poquito más lejana, cuando ha pasado más de un día y cuando creo yo que tenemos todos la cabeza más fría. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar. Fíjate, estaba fijándome un poquito en lo que ha sido este ya prácticamente primer cuarto de liga, no aún matemáticamente, pero sí que es cierto que cuando se dispute el siguiente partido será la jornada 10 y habremos superado ya el primer cuarto de campeonato. Es decir, tenemos ya bastantes argumentos como para más o menos sacar una conclusión de lo que podemos esperar del Mallorca esta temporada. El Mallorca ha viajado a 5 campos diferentes en lo que llevamos de liga, y 3 de estos 5 campos, curiosamente, ha sido un capricho del calendario, pero ha venido así, han sido a los estadios de los equipos que han ascendido esta pasada temporada a Primera División. El campo del Leganés, donde se ganó, el campo del Valladolid, donde también se ganó, y el campo del Español, donde ayer se perdió por 2-1. Hemos visto 3 rivales que han planteado el partido de manera muy diferente ante el Mallorca. De los 3, el único que fue a por el partido fue el Español, porque tanto el Leganés como el Valladolid contemporizaron un poco y fueron más buscando el error ajeno que el acierto propio. No sé qué conclusiones sacas tú después de ver estos 3 partidos, que los has visto como yo. Pero sí que es cierto que el único de los 3 que fue a buscar al Mallorca fue el Español, y el Español se llevó los puntos. ¿Sí, Pep? Sí, sí. La verdad es que sí, el planteamiento que dices de los tres recién ascendidos viene en esta tónica, ¿no? Son equipos que han intentado reforzarse, pero bueno, ya sabemos que la calidad del gol se paga, y arriba, quitando el Leganés, que ha conseguido este jugador alemán que ha venido al mercado de un poquito de refilón y por sorpresa, el resto ha tenido que ir al mercado secundario, incluso gente de la casa, ¿no? Son equipos que van a porfiar lo que has dicho tú, un planteamiento siempre defensivo, esperar al contrario que se equivoquen. Ellos, supongo que también por el techo de gasto, de límite salarial, no pueden hacer demasiado dispendio. Y luego que son equipos que, a la hora de tener caché para ir a buscar a jugadores y convencer de que vayan a su proyecto, igual puede ser en principio el primer año cierto problema, ¿no? Ayer se vio en el Cornellà un equipo que le puso muchas ganas, como el Español, pero yo creo que el Mallorca no estuvo afortunado la primera parte, y yo creo que con un planteamiento, con una actitud, diría yo más, porque el planteamiento igual parecía que fuera el mismo, pero con una actitud de los jugadores
más parecido a otros partidos, podía haber vuelto a caer del lado del Mallorca ese resultado, ¿no? Hubo una como condescendencia de que ya llegaría, ya lo haríamos. Hubo otra vez como cierto desorden en medio campo, muchas pérdidas en salida de jugadores de forma muy, diríamos, tonta y no provocada por el contrario, que generaron dudas en la defensa, ¿no? Entonces Raillo a veces hubo un momento que se giró mirando como en el segundo gol, mira y dice, primer minuto de la segunda parte, dice, la hemos liado porque es lo peor que le puede pasar a un entrenador, ¿no? Que se rompa toda la planificación de la media parte, se va al garete, cuando en el minuto uno te rompen y te marcan, todo es papel mojado, ¿no? Todo lo que ha dicho, a partir de aquí ya tienes que hacer otro planteamiento, miras al banquillo, mister, ¿qué hacemos ahora? Lo que has dicho ya no sirve, otro, el plan B otra vez. Y bueno, él dio 10-15 minutos al equipo para ver qué pasaba y sacó 4 jugadores de golpe porque el guión o el plan de partido se vio que se iba al garete. Así es un partido, vamos a ver, no hay mucha diferencia entre la primera parte del Valladolid-Mallorca y la primera parte del Leganés-Mallorca. El único cambio no afecta al Mallorca, porque yo creo que el partido que hizo ayer en Cornellà Prat fue el mismo que hizo en Zorrilla. La diferencia es que el Valladolid se quedó esperando atrás y el Español se fue por el partido. Pero yo no vi un Mallorca muy diferente al que había visto en Zorrilla. No, pero el planteamiento del español, al ir a buscar en campo contrario al Mallorca, generó ciertas dudas, ¿no? Y entonces esto, el Mallorca al inicio tuvo ciertos problemas. Jugó con el doble pivote, que para mí yo creo que le da cierto equilibrio, y yo vi ayer a un pivote desdibujado, ¿no? Yo creo que Samu participó en todas las pérdidas. Hubo una vez que en la primera parte perdió una y la volvió a recuperar en la frontal del área, pero las siguientes quedó bastante retratado. En el gol, para mí, Pierde la marca. es una falta de concentración, primero del lateral, porque estando en el pico del área le deja demasiada distancia, solo que hubiera estado 4 metros más encima del banda contrario, ya hubiera dificultado o pervertido ese pase, ¿no? El jugador que hace la estrategia, él estando allí, está en una posición neutra que no sirve para nada, porque ni defiende dentro, ni puede ayudar fuera donde fue el balón, ¿no? Si hubiera ido 3 metros más hacia su izquierda, hubiera pervertido el pase al jugador que luego hizo el centro, ¿no? Y Samu pierde la marca de forma estrepitosa porque está por delante. Entonces, lo que llamamos en el argot del entrenador, ¿no? El ángulo de marca, ver el balón y tu jugador por el rabillo del ojo para ver qué hace, si te cierra o te va por detrás, no lo tiene, ¿no? Entonces, claro, todo lo porfías a que el balón no le vaya a él, pero justamente fue al central del español y entró y yo creo que finiquitó delante de Gray de forma muy bien picando al suelo y él solo pudo intentar tapar a ver si el balón iba a una trayectoria de su cuerpo para que golpeara, pero no fue así, ¿no? Entonces, yo creo que fue demasiado regalo para el español viendo el planteamiento que había hecho el Mallorca, ¿no? Yo creo que flotaron el, el centro que hace el jugador del español que da la asistencia. También al principio, para mí el centro es demasiado fácil porque fija enseguida el lateral y hace una finta y luego lo quiebra, ¿no? Aquí hay que tener cerca del área, hay que ser mucho más duro defensivamente, que le cueste sacar eso, porque solo que lo obligas a hacer otro control, el jugador del español está fuera de juego cuando centras, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser más intenso cerca del área, porque yo creo que allí faltó intensidad defensiva para que esa jugada de español no fuera tan coordinada como sucedió. Claro, ahí hay dos jugadores que quedan muy marcados. Curiosamente, dos jugadores que se van a marchar ahora con sus respectivas selecciones. Samu Costa, porque viene haciendo una buena temporada. Lo que pasa es que vamos a hablar ahora un poquito de Samu Costa y de esas pérdidas de concentración y de esas pérdidas de pelota que cuestan puntos, porque no son acciones que no cuesten puntos, cuestan puntos. Y luego el caso de Mójica, que ya conocemos todos que es un futbolista, no es ninguna sorpresa.
Sabemos todos que era un futbolista que de medio campo hacia arriba es un jugador extraordinario, con un despliegue físico increíble, pero defensivamente es un jugador que tiene lagunas. Y ayer pudimos ver la peor cara de Mójica, la que no habíamos visto hasta ahora, se vio ayer. Y bueno, es una lástima porque son dos jugadores. De hecho, Samu Costa va a ir a la selección portuguesa por primera vez y este es un reconocimiento a su temporada. Y Mójica también es titular indiscutible con Colombia, subcampeona de la Copa América. Es una pena, pero ayer quedaron los dos, sobre todo en esta acción, bastante marcados. Sí, porque al final es la que marca todo el guión del Mallorca que tenga que el plan de partido se tenga que reescribir, ¿no? Ya en la media parte y lo reescribe Yagoba en la media parte y cuando se sale, pues nos encontramos con otra salida de balón que es un saque de banda por la banda izquierda del Mallorca en el fondo del banderín, donde recibe Samu Costa, perfilado de espaldas y le meten el pie y le roban el balón. Sí. El español hace un cambio de orientación a la derecha, donde estaba el lateral pendiente de subir para arriba, no llega a tiempo, en el mano a mano con el central, el capitán, no llega a tiempo y entonces ya tienen que recular y a partir de aquí los ajustes llegan mal y en la frontal del área, cuando hay ese toque hacia afuera de la frontal, donde llega el jugador del español, fulmina a Dominic, ¿no? Y viene de otro desajuste también, que no es que sea mérito del español, sino de mérito del Mallorca, ¿no? Esos fallos como entrenador no gustan, ¿no? Porque si el español te hace una jugada, centra y hay un remate claro y te marcan gol, y dices, bueno, el contrario también juega, ¿no? Pero que el Mallorca facilite que te hagan el 2-0, ya te digo, el plan de partido lo rompe todo, ¿no? Y luego Samu en una jugada siguiente, pues tiene un balón, lo pierde, lo vuelve a robar, mete el pie. Es verdad que lo roba de forma reglamentaria, el árbitro pita, pega un golpe de puño en el balón, le cuesta una tarjeta. Para un entrenador, un pivote que tenga una tarjeta, es una tarea muy complicada mantener en el campo, porque es el equilibrio de todas las transiciones ataque-defensa, ¿no? Y si tiene que hacer como hizo luego Omar Mascarell, que paró en la frontal del área en el minuto 80, 80 y algo, que estaban atacando, tuvo que parar en la frontal del área del español, un agarrón, y se jugó la tarjeta y luego lo cambiaron. Es por eso, porque para eso están allí, que cuando ellos ven que es una amenaza, que ellos no lo pueden parar, o simplemente hacer retroceder al contrario, que se gire y toque de cara para que los demás puedan volver, cuando un jugador no está en esta disposición de poder hacer esto, el entrenador tiene que sacar otro jugador porque reglamentariamente otra tarjeta los deja con 10 y ya no puedes ir a por el partido. Vamos a ver, te hago una pregunta como entrenador. Vamos a ver, tienes un futbolista en tu plantilla como Samu Costa, que es un jugador de unas condiciones físicas bestiales, generoso en el esfuerzo, un futbolista capaz de llegar de un área a otra, técnicamente no es un superdotado, pero es un buen jugador, es un futbolista que para ti es titular indiscutible, pero es un jugador que comete errores de marca groseros, porque son errores de marca que cuestan goles, porque no es la primera vez que pierde la marca en una pelota parada, porque no es la primera vez que una pérdida suya cuesta un gol, o cuesta una expulsión, o cuesta un penalti. ¿Qué haces con este jugador? Vimos como Arrasate al principio de la temporada, supongo que consciente de esos problemas que tiene Samu Costa de concentración, lo probó de interior. De interior no ha ido bien. Al final lo ha reubicado como medio centro, pero colocándole a Omar Mascarell porque no se fía de dejarle como único medio centro. ¿Qué haces con un jugador así? ¿Cómo lo puedes domesticar? ¿Cómo puedes evitar estos errores de concentración que te cuestan goles cuando sabes que es un buen futbolista, que en condiciones normales siempre tiene que ser titular? Supongo que como entrenador tienes que estar desesperado, ¿no? Bueno, estando en primera división y en la élite, todas las grabaciones que hay de entrenamientos y de partidos, yo creo que son elementos que pueden disuadir o reconducir la carrera de este jugador, ¿no? Aparte de que es un jugador muy joven, yo creo que no diré que está en formación, pero se le puede pulir ciertos errores, ¿no? Un jugador de 28, 29, 30 años, igual hay que cruzar los dedos y saber que tiene eso. Yo creo que Samu todavía tiene margen de rectificación y, como tú has dicho, yo cuando el fichaje
lo realizó el Mallorca. Yo había un pivote, no había visto muchas veces el Almería, pero las veces que lo había visto me había gustado, ¿no? Cuando haces un seguimiento un poquito más exhaustivo, empiezas a ver estas ciertas lagunas o parches que tendría que tener este jugador, que el cuerpo técnico tendría que ir trabajando, ¿no? Y puede dar, yo creo, un rendimiento altísimo, y yo creo que si siguen esta línea, no sé los demás cuerpos técnicos o los equipos de Primera División o de la Premier, pero puede ser un jugador que dé un rendimiento al Mallorca y luego al final deje dinero en la caja, ¿no? Todavía, yo creo, de estos que lo tienes, pero sabes que algún día igual te va a partir porque va a estar en el top de jugadores del mercado que la gente quiera. Sobre todo porque es muy efervescente durante el partido y genera mucho run run. Los entrenadores lo ven, la afición lo ve, y es un jugador que genera que vayas a por él, ¿no? Entonces, ciertos equipos podrán pujar. Yo creo que la labor del cuerpo técnico de Yagoba va a ser esa, ¿no? Decir, mira, en temas de estrategia es muy importante la concentración, corregir a lo mejor ese error del ángulo de marca que tiene que estar pendiente, incluso a veces simplemente es tocando al contrario para saber si el brazo se te va hacia la derecha, sabiendo que se te va y te intenta buscar la espalda. Otra es lo fácil en el primer momento, ¿no? Colocarle en una posición zonal para que tape un espacio y no un rival, que puede ser otra cosa, ¿no? Pero bueno, siendo un jugador, como has dicho tú, intenso, que va a la marca, que choca, entonces yo creo que es muy necesario para la defensa interior del área, ¿no? El problema es que no sucedan estos errores, estos lapsus, estas lagunas, ¿no? Y ya te digo, yo creo que es un jugador para el Mallorca importantísimo que pueda corregir esto el cuerpo técnico. Es un jugador importantísimo, es una pena, pero insisto, lo que he dicho antes, son errores que cuestan goles. Ayer estuvo en la foto de los 2 goles del Español. No se soluciona, como dices, esto es un jugador muy joven, es un jugador muy difícil de manejar, mucho porque es muy anárquico, pero algo hay que hacer, porque estos errores que cuestan goles al final van en perjuicio del propio Samu Costa, porque efectivamente es un futbolista que ya está en la agenda de muchos clubes, pero los clubes también son conscientes de estos errores que aún no ha sabido corregir. Vamos con algo que me dejó muy despistado, Pep, porque la primera parte del Mallorca fue muy mala, fue pésima. Yo esperaba cambios en el descanso. La verdad es que había jugadores que prácticamente no intervinieron en el primer tiempo para nada. ¿Por qué crees que Arrasate no movió el banquillo en el descanso? ¿Por qué crees que esperó tanto y al final lo que sucedió es que el equipo salió exactamente igual en el segundo tiempo y encajó un gol? ¿No hubiera sido mejor hacer cambios en el descanso? Porque la primera parte no fue un problema de actitud, fue un problema conceptual, de plan de partido. Si hubiera visto a alguien que no corría, no luchaba y no hacía lo que tocaba, Yagoba igual hubiera hecho un cambio ya y lo hubiera fulminado, incluso durante la primera parte. Pero el problema yo creo que fue conceptual de no saber o verse sorprendido por el plan de partido del Español. Ellos toquetean, Mallorca toqueteó 6 o 7 posesiones muy largas, pero dentro del campo del Mallorca, ¿no? El balón iba, volvía de una banda, de otra, a otra. No había ninguna profundidad. El único que intentó algo fue Robert Navarro, que hizo dos cabalgatas hacia adentro. Cambiaron mucho de banda. Empezó Robert Navarro por la derecha, terminó en la izquierda. Sergi Darder empezó por la izquierda, terminó de segundo punta ayudando a Larin. Dani fue por todas partes. El Mallorca, quitando el doble pivote, estos tres medias puntas fueron dando vueltas y tumbos buscando una situación en el campo donde fueran superiores al contrario. Y no encontraron ningún escenario propicio para superar al contrario, ¿no? Y a partir de aquí, ¿qué pasa? Que Larín queda totalmente desasistido, queda como una laguna arriba y un hombre boya que no tiene surtido de balones ni de acciones de juego, ¿no? Bueno, la falta fue en el minuto 30, la falta fue lo más cercano de Mójica y luego un centro de Robert Navarro por la banda izquierda que nadie tocó y salió por línea de fondo. Es decir, esto fue el bagaje del Mallorca de la primera parte. Yo creo que el entrenador se vio un poquito sorprendido, decir, el plan de partido no me ha funcionado, voy a intentar corregir las órdenes que he dado porque esta gente yo creo que sí puede rendir dentro del campo, ¿no? Luego cuando vio que le cayó el segundo gol en minuto y medio, entonces dijo, bueno, ahora ya lo que he recorregido en el vestuario tiene que dar un giro, ¿no? Y hacer 4 cambios de golpe
es, no digo inaudito, pero poco visto en la primera división. Te queda un cambio o te dejas un cambio por si hay alguna lesión, mantenerte dentro del partido 11 contra 11. Y a partir de aquí sí que se dio un timón porque en la falta del cambio, el primer balón que toca Abdón. Abdón remata de cabeza y es la primera ocasión que tiene, ¿no? Ya se vio que el peligro volvía a amenazar otra vez el Español. De hecho, los cambios fueron positivos. Valery Abdón quizás menos, pero Lato mejoró muchísimo, pero muchísimo a Mójica, muchísimo. Y a mí, sobre todo, Chiquiño, me gustó. Es verdad que muchas veces se precipitó, se ganó una tarjeta, que incluso pudo ser roja porque siguió protestando al árbitro más de lo necesario. Pero para mí la sorpresa en la segunda parte fue el rendimiento de Chiquiño. Y yo creo que puede ser un jugador que si el entrenador también corrige algunas lagunas o algunos errores que tiene, puede ser un jugador que por desequilibrio y por velocidad puede aportar cosas importantes, ¿eh? Sí, de hecho tuvo el segundo remate quitando el gol, Sí, el que paró el portero y se fue a córner en una acción que demostró mucha potencia. Luego hizo una acción individual dentro del área, pidió un penalti, una sí, sí. falta, un penalti y una falta. Que esto demuestra que en las acciones que el jugador del Español intentó frenarlo, tuvo que esforzarse muchísimo, incluso rozando la penalización, ¿no? Es un jugador muy potente. Yo creo que entre el idioma y la parte táctica que le exige Yagoba, cuando él la haya asimilado y entienda los movimientos, que lleva ciertas semanas aquí, yo creo que puede ser un jugador que también entre dentro de la rotación, que un jugador por banda que puede hacerlo muy bien porque tiene se le atisba, ¿no? Ciertas características, sobre todo de potencia y de velocidad, que al Mallorca le puede ir muy bien. Lo que más me gusta, más allá de las condiciones que tiene, es el estado físico en el que está. Está en un estado físico perfecto. Y ese estado físico perfecto es lo que te permite, por velocidad y por potencia, marcharte, que fue lo que sucedió ayer. Me parece muy positivo que haya llegado en este estado de forma física. Es cierto que con el Wolverhampton ya jugó unos minutos en la primera jornada de la Premier, pero que te llegue en este estado de forma y que el jugador los ratitos que haya salido tan motivado, me parece que es un mensaje positivo. Vamos a ver ahora en esta semana que tendrá Arrasate de Margen, o casi 2 semanas, que tendrá para trabajar con él aspectos tácticos que sin duda no ha tenido tiempo o ha tenido menos tiempo que los demás para poder trabajar, pero creo que es una opción para la banda, porque Robert Navarro es un jugador de otras características, Dani Rodríguez es un jugador de otras características, pero para buscar esa profundidad y el uno contra uno en banda, ahí hay un jugador que el Mallorca creo que le puede sacar mucho provecho. La verdad es que sí, y además teniendo en cuenta que él también viene de un fútbol, digamos, diferente al jugar el día a día como es la Premier, ¿no? Entonces, jugar aquí en España es un ritmo distinto, es una circulación de balón a veces distinta. Estos ajustes que él pueda tener a los conceptos, los principios de juego que se tienen aquí y sobre todo al modelo de juego que tiene el Mallorca, yo creo que cuando lo tenga asimilado y sobre todo las asociaciones con jugadores, ¿no? Tirar una pared, entenderte, hacer un gesto de que cuando yo vengo tú me coges la espalda, cuando yo veo que un compañero se mueve, yo entender esos movimientos, yo creo que el engranaje cuando funcione de forma correcta es un jugador, bueno, ayer ya se vio que en dos acciones desequilibrantes, por un pelín más, una era una falta cerca del córner y el Sí, sí. otro era el jugador checo, creo que se tiró con el cuerpo encima, que para mí no es que se caiga, se tira encima para hacer un bloqueo, lo que pasa lo hizo de forma perfecta, que pareciera un lance de partido, pero para mí el checo se tira encima de Chiquiño para que no progrese, ¿no? Pero lo hace de forma tan disimulada que el árbitro, pues el VAR tampoco entra a decirle que se le tire encima, ¿no? Yo creo que es un jugador que entra dentro de esa ristra de jugadores de banda que tienen y que puede dar mucho potencial a Mallorca, teniendo en cuenta que él juega por banda derecha. Los de banda izquierda que juegan por esa zona normalmente tiran para adentro para hacer una superioridad ofensiva por dentro, para dejarle todo el carril a Mójica, ¿no? Entonces, por la derecha es distinto. Teniendo en cuenta que ayer yo creo que Mafeo se marcó un partido en ataque que también hacía partidos que no se le veía, ¿no? Con el afán de intentar subir. Yo creo que es un jugador
que se está recuperando a pasos Sí, agigantados. sí. Así es. Yo creo que Mafeo y Chiquiño pueden formar una buena banda derecha. Como dices tú, Mójica tiene todo el carril para él, con Robert Navarro buscando los cortes hacia el centro. Lo que pasa es que a Mójica defensivamente hay que pedirle más, como se vio ayer. Otro jugador que yo creo que ha dado un paso hacia adelante es Larin. Al final el gol el árbitro se lo da a Raillo. Yo estuve mirando la jugada muchas veces, pero muchas, porque no me quedaba claro. No me quedó claro ni en directo ni en las repeticiones que el balón hubiera entrado limpio, rematado por Larin. Al final el árbitro se lo ha dado a Raillo, que es el último que toca la pelota. En este caso el último que toca la pelota es el autor del gol. Pero más allá de que no se le haya dado el gol, a mí Larin, sin jugar ayer un buen partido porque no lo jugó, pero sí que es verdad que veo un Larin bastante diferente y un Larin al que veo sobre todo con más confianza. Y una confianza y el aumento de confianza para un delantero es algo esencial. Sí, yo creo que ha roto esas cadenas que llevaba en torno a la falta o el fallar ocasiones claras dentro de la portería que tuvo el año pasado, que fueron, no sé, un jugador normal termina con los mismos que metió en el Valladolid, ¿no? 7, 8, 9 goles, Más, porque más. eran clarísimas o Solo en más, San y Sebastián, solo en San Sebastián, tuvo creo que cuatro. falló Mm. 5. 4 o 5 mano a mano Cuatro. con el portero, pero mano a mano con el portero. ¿Eh? Sí. Y claro, yo creo que ese jugador, a medida que vaya creciendo, esa confianza que has dicho tú, que es lo que define al jugador, ¿no? Ese puntito de forma y él estar a gusto dentro del área para rematar y querer los balones que le lleguen, yo creo que es un jugador que tiene muchísima pólvora, que genera mucho trabajo a las defensas contrarias. Ayer hubo un pase largo que hundió a los 4 defensas, los hundió desde la frontal hacia la línea de fondo solo con un pase a la espalda y los 4 retrocedieron. Entonces, a veces hay 1 contra 1, pero ellos fueron los 4 hacia atrás y dices, la capacidad que tiene Larin de hacerles hundirse, ¿no? Esto amplía el equipo, reduce la intensidad defensiva del contrario y eso ayuda al resto de jugadores que todavía pueden llegar, no hacerlo solo él, sino también asistir cuando llega en ese momento, ¿no? Y yo creo que la capacidad o la pólvora que tiene, que ya se ha destapado, para mí el gol es un 99%. Yo veo que toca a algún jugador, me pensaba que era uno del Español que rozaba, Creo que toca porque la uno del trayectoria... Español, al final toca también en Raillo, es una cosa, para mí el gol es de Larin, evidentemente esa Sí. pelota entraba igual, pero bueno, el árbitro se lo da a Raillo, es algo anecdótico, pero yo creo que el propio Larin se siente el autor de ese gol, a pesar de que lo tocara a Raillo. A no ser que tenga prima por goles. Aquí lo anecdótico Sí, ya deja bueno, sí, de... tienes razón, Ya, sí, seguramente sí. debe tener en el contrato quien y claro, si el árbitro en el acta se lo ha dado a Raillo, ese gol es de Raillo. Claro, aquí vamos a tener un problema ahora, bendito problema, por otra parte, que es que, en teoría, después del parón vuelve Muriqui, digo en teoría, porque tú sabes que las lesiones disciotibiales son de las más traicioneras, no sabes si estar bien o no estar bien. En teoría, más o menos se cumplen las 3 semanas desde que se lesionó, ya debería estar bien. Si es una rotura pequeña, si la rotura ha sido más grande, es más tiempo. Hay casos de 4, 5 y 6 meses isquiotibiales. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Miguel Ángel Moyá, que estuvo incluso a punto de pasar por el quirófano porque tuvo una rotura casi completa del isquio. Esperemos que no sea ese el caso de Muriqui, aunque se lleva con un secretismo absoluto. Pero en principio, parece que podría volver después del próximo de este parón ante el Rayo Vallecano el día 20 de octubre, que quedan 14 días exactos para ese partido. Claro, ahí tienes otro problema, porque o tienes que jugar con 2 delanteros o tienes que desplazar a Larin a la banda, porque en principio yo creo que Arrasate ha dejado claro que para él Muriqui es un jugador esencial. ¿Qué haces con Larin? Porque claro, ahora el Mallorca se va a recuperar a Sano también en este próximo partido. Ya no cuento con Llabrés, que supongo que en el mercado de enero se irá cedido, porque tenerlo aquí parado me parece que no es lo adecuado. Marc Domenech, que yo creo que ya es jugador del filial de nuevo. Pero claro, tienes ahí una superpoblación. Tienes a Robert Navarro, tienes a Sano, tienes a Dani Rodríguez, tienes a Chiquiño, tienes a Larin, tienes a Abdón y tienes a Muriqui para ocupar 3 demarcaciones. La competencia es dura, ¿eh? Sí, de hecho yo esta mañana he estado viendo el Mallorca B a través de la página web del Mallorca. Uh -huh.
y el corresponsal estaba diciendo que en el campo de enfrente estaba haciendo progresivos Murici a Ujú. una intensidad bastante alta. Entonces, Pues significa si, que si ha está, sido así, es que la rotura ya está, ya ha cicatrizado. ujú, estaba entrenando y dice, buena noticia porque estamos viendo a Murici que está haciendo progresivos a una cierta intensidad en el campo anexo, ¿no? Pues bueno, digo, bueno, buena señal porque esto también permite a Yagoba no tener que acelerar la recuperación viendo el estado de forma Claro. de Larin y que a lo mejor Murici pueda ser titular, pero a lo mejor darle 40, 50, 60 minutos o al revés, Ujú. que salga Larin y en el minuto 30 pueda salir, ¿no? Cuando tú tienes tu buque insignia, tu hombre gol, solo uno, no te queda más remedio que forzar y puede haber una recaída. Pero Ujú. teniendo estos dos jugadores, yo creo que al Mallorca le puede ir bien, incluso buscando estados de forma. Aunque sea titular Murici el año pasado, había partidos que jugaba porque tenía que jugar, porque a lo mejor no el siguiente cambio había cierta diferencia, ¿no? Que dijéramos nosotros cuando un entrenador está durante un partido y el equipo juega al 60-70% o 70 por hora y se gira al banquillo y tiene que hacer un cambio y a lo mejor el equipo se pone a 50 por hora, tú dices, bueno, voy a hacer un cambio, pero igual el equipo me cae, ¿no? Y tienes esas dudas. Teniendo eso, el Mallorca, teniendo a Larin, a Abdón y teniendo a Murici, allí sí que puede ir dosificando y al final estamos en un camino de 30 y tantas jornadas, 38, que yo creo que al Mallorca le puede ir muy bien tener esos jugadores siempre en forma. Es que yo te voy a decir una cosa. Hablando exclusivamente de delanteros centros, exclusivamente. Abdón, Larin y Muriqui, que son los tres que tienen nómina al Mallorca. Tú comparas estos tres delanteros con, lo hemos visto ahora, con los delanteros de los tres equipos que han ascendido. Me has hablado antes al principio de Sebastián Haller, que por cierto es francés, no alemán. Sebastián Haller, pero Sebastián Haller llega a unas condiciones, bueno, bastante peculiares al Leganés. Claro, yo creo que Leganés, Valladolid y Español, juntos los tres, los delanteros centros de estos tres equipos, juntos, yo creo que en cualquiera de estos tres, Abdón es titular indiscutible. Si a estos tres equipos le añadimos la delantera de Las Palmas, que también es lo que es, bueno, es que ahí hay cuatro equipos, incluso te añadiría al Valencia, para que el Valencia tiene a Hugo Duro, que sí que me parece un buen jugador, pero más allá de Hugo Duro, tú juntas los delanteros centros de estos equipos, los comparas con los del Mallorca, claro, partes con una enorme ventaja, porque al final el gol, como hemos dicho al principio de esta retransmisión, el gol se paga y el Mallorca tiene ahí unos atributos que no tienen estos equipos, que al final eso se va a traducir en puntos. Exacto. Y se puede a veces ser anecdótico una jornada Claro. puntual, ¿no? Que los jugadores que se desmelenen y pase eso, pero a 30 y tantos partidos, que es un campeonato, el tener ese bagaje o ese fondo de armario, bueno, de hecho, bastaría hacer como hacíamos de pequeños, ¿no? Un cambio de cromos, te sientas en la mesa, tú pones tus cromos encima de la mesa y el Mallorca, ¿qué cromo cambia con estos equipos que has dicho tú? Dice, bueno, yo para venir a este mercado no me pongo a jugar con estos cromos, ¿no? No voy a no hacer ningún cambio. El Mallorca se quedará con los cromos que tenía. Entonces yo creo que el Mallorca tiene una chance mucho más elevada que estos equipos que has dicho Sí. tú y que yo creo que el Mallorca debe porfiar su clasificación muy por encima de estos cuatro equipos que has dicho y dejar todavía una ristra más de equipos entre el Mallorca y estos cuatro que hemos mencionado ahora mismo. Sí, sí, el Mallorca llega a este parón con 8 puntos de ventaja sobre el descenso. Son 2 partidos y medio, es un margen enorme. Yo, sinceramente, y lo vengo diciendo desde antes de que empezara la temporada, la lucha del Mallorca este año no es el descenso. La lucha del Mallorca este año es estar en media tabla, yendo bien, octavo, noveno, décimo, yendo mal, decimosegundo, decimotercero, decimocuarto, yendo muy mal. El próximo partido es un partido importante, porque el Rayo Vallecano llega a un punto por debajo, tan solo un punto por debajo. Y el Rayo Vallecano es un equipo, no se le suele dar bien palma al Rayo, siempre suele perder, pero bueno. Pero si este partido se gana, el Mallorca le saca 4 puntos al Rayo Vallecano, el Mallorca se va a 17 puntos, 10 jornadas consumidas, y se quedaría o en posiciones europeas o muy cerca de posiciones europeas. Yo creo que va a ser un partido muy importante para definir la tendencia que sigue el Mallorca en los próximos partidos, pero insisto, con todo lo que tiene el Mallorca, pues hemos hablado de la delantera, el centro del campo también tiene muchísimas alternativas
Quizás atrás vaya un poquito flojo, solo hay 4 centrales, uno de ellos que es Van der Heyden, que me parece que no cuenta para nada. Una lesión de Raillo sería dramática, pero bueno, es algo que de una forma o de otra se puede solucionar, o con Omar Mascarell, o trayendo un jugador en el mercado de invierno. Yo creo que vamos a estar ante una temporada, en el peor de los casos, una temporada tranquila, y en el mejor de los casos, una temporada peleando incluso por meter la cabeza en Conference League. Así es como lo veo yo. Correcto, yo lo veo más o menos con el mismo planteamiento, teniendo en cuenta que el Mallorca este año, con la plantilla que ha conseguido hacer, tiene que meter muchos equipos por detrás de él. Es evidente que el partido contra el Rayo es un equipo incómodo, complicado, es muy peleón, tiene jugadores y sí que siempre está por allí, un jugador que aparece, desaparece por cualquier sitio, Sergio Camello, que es un jugador que terminó la temporada muy bien, hizo un verano extraordinario en los Juegos Sí, Olímpicos sí. y ha continuado de esa forma. Es un jugador para ser, yo creo, para un equipo top, para ser un jugador de recambio para un equipo top de los 4 o 5 primeros Sí, sí. Le y falta será un gol. A rival, Sergio Camello le falta gol. En primera todavía sí, lo tuvo en el Mirandés, no lo ha tenido en el Rayo. Es lo que le falta a Sergio Camello. Tiene Álvaro, que es un jugador que a mí me encanta. Me parece un jugador que quizás el Rayo hace tiempo ya que se le ha quedado corto, igual que a Isi Palazón. Tiene a Jorge de Frutos, que marcó ayer el gol de la victoria en Valladolid. El Rayo tiene a James Rodríguez, que no está jugando, y por ahí hay polémica con el entrenador, con Íñigo Pérez, pero bueno, es un equipo potente, pero incluso así yo creo que el Mallorca es mejor equipo que el Rayo Vallecano, con muchas más alternativas y con muchas más opciones en todas las posiciones del campo. Insisto, claro, tú analizas un poquito los 20 equipos de este año y yo creo que, insisto, Leganés, Valladolid, Español, Las Palmas y ahí está, hundido sin haber ganado todavía ni un solo partido. El Valencia, el Sevilla, también muy, muy tocados. Es que por ahí esos equipos, incluso el Alavés, ha empezado muy bien el Alavés, pero tienen para mí bastante peor equipo que el Mallorca. Rayo Vallecano, Celta, como Osasuna. El Osasuna no tiene mejor equipo que el Mallorca. Claro, analizas un poco y dices, por este equipo tiene que estar fácil, fácil, fácil entre los 10 primeros sin hacer demasiados milagros. Pero bueno, el fútbol, y para lo bueno y para lo malo, es la magia del fútbol. Al final no cuentan los buenos o malos jugadores que tengas, sino el bueno o mal provecho que le saques. exacto. Y ahora el Mallorca está en dinámica positiva. Y lo que hay que intentar es mantenerla, porque Claro, la negativa viene sola. Y salir de una dinámica negativa, cuesta. a veces los jugadores pierden la confianza o el discurso que se da no tiene la misma penetración. Ahora todo lo que diga Yagoba de que todo nos sale bien o está saliendo de forma más o menos que se corresponde con los planes de partido. Claro, el entrenador te dice, tienes que colocarte aquí porque vas a evitar esto y esto y esto. Y el jugador a pies juntitos lo ejecuta porque sabe que es un dogma de fe y lo cree, ¿no? Y te dice, colócate aquí, pero pierdes 1-0, colócate allí, pierdes 1-0. Y llega un momento y dice, bueno, dime algo más porque lo que me dices no basta porque estamos perdiendo, ¿no? Y entonces yo creo que ese discurso hay que mantenerlo y esa dinámica positiva del equipo, sobre todo el estado de forma. Yo creo que el Mallorca también tiene un puntito de estado de forma muy bueno a nivel físico y eso le permite ejecutar también de forma correcta, ¿no? Al final es un compendio de todas las facetas, estar bien a nivel psicológico, a nivel técnico, a nivel táctico, creer, no comerle demasiado la vez al jugador, decirle claro qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las consignas dentro del campo para ese partido que tú necesitas y que el jugador al final ejecute, porque tiene un porcentaje de libertad luego dentro del campo para decidir, que es lo básico, ¿no? Pero que decidan en función del beneficio del equipo. Pues así es, efectivamente, yo creo que no se puede explicar mejor. Entrenador, vamos a tomarnos una semanita, al menos tú, yo no, pero tú una semanita de descanso, porque hasta el día 20 no vuelve a haber partido de liga ante el Rayo Vallecano, insisto, un rival difícil, un rival que va a delimitar la tendencia que sigue el Mallorca en esta primera vuelta, y a partir de aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Un fuerte abrazo, Pep, muchas gracias.
Gracias a todos y salud. Muchas gracias. Con Pep Barceló hemos analizado este Español 2, Mallorca 1 de ayer en Cornellà Prat. Vamos a seguir con entrevistas, con análisis en los próximos días. Recordad que no hay liga en primera división el próximo fin de semana. Sí que hay compromisos internacionales para varios jugadores del Mallorca, con la novedad de Samu Costa, convocado por primera vez con Portugal, que se enfrentará a la Polonia de Lewandowski y a Escocia. Tenemos a Mójica en juego también, con Colombia, una Colombia que es segunda clasificada en la fase para el Mundial de 2026, detrás de Argentina. Tenemos también a Omar Mascarell con Guinea Ecuatorial. Tenemos a Robert Navarro con la selección sub-21. Afortunadamente, tanto Asano como Muriqui no van a jugar con las selecciones de Japón y de Kosovo porque se están recuperando de sus lesiones. Y ahí vamos, así que sigue la actualidad, os animo a que os suscribáis al canal y volveremos muy pronto con más vídeos de la mano de Suzuki Technic-Cars. Gracias y hasta la próxima.